Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol se ponía sobre la playa de Acapulco, pintando el cielo guerrerense con tonos dorados que se reflejaban en las ventanas espejadas del edificio Pacífico, una imponente construcción de 20 pisos donde ocupaba el penthouse Ernesto Mendoza, uno de los empresarios más exitosos y misteriosos de Acapulco. A los 58 años, Ernesto había construido un imperio en el ramo de la construcción civil, pero vivía como un fantasma en su propio palacio de vidrio y mármol. El penthouse dúplex estaba decorado con valiosas piezas de arte, muebles de diseño, exclusivo y tecnología de punta, pero nada de esto conseguía llenar el silencio ensordecedor que dominaba el ambiente. Cada objeto parecía contar una historia interrumpida, como si el tiempo se hubiera congelado hace exactamente 20 años, cuando Elena, su esposa, partió de este mundo tras una larga enfermedad. Aquella noche, como en todas las demás, Ernesto cenaba solo en la terraza que ofrecía una vista panorámica de la costa. Su rostro austero, marcado por profundas arrugas que delataban más sufrimiento que edad, permanecía impasible mientras degustaba mecánicamente la cena preparada por la ama de llaves. «Con permiso, señor», dijo Ramón, el mayordomo que lo servía desde hacía más de 3 décadas. «Necesito informarle que doña Lupita, la empleada de limpieza, ha decidido jubilarse. Envió esta carta despidiéndose y agradeciendo por los años de servicio». Ernesto no mostró reacción alguna. Lupita era solo una empleada más, aunque llevaba casi tanto tiempo como Ramón. Las personas iban y venían en su vida sin dejar huella. Después de que Elena se fue, él se había vuelto impermeable a nuevos vínculos. «Contrate a alguien», respondió secamente, sin desviar la mirada del horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Ramón dudó por un momento. «Ya lo he arreglado, señor. Una joven se presentó hoy con excelentes referencias. Se llama Marisol Fuentes. Comenzará mañana si usted lo autoriza». Ernesto apenas asintió con la cabeza, despidiendo al mayordomo. No importaba quién limpiaría las habitaciones vacías de su existencia. La única persona que importaba se había ido, dejando solo recuerdos que lo atormentaban en cada rincón. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en su despacho revestido de madera oscura, Ernesto escuchó algo que hacía mucho no resonaba en aquel apartamento: una melodía. Alguien tarareaba una canción popular mexicana con una voz dulce y afinada. Intrigado y ligeramente irritado por la ruptura de la rutina silenciosa, se levantó y siguió el sonido hasta el pasillo. Fue cuando la vio por primera vez. Marisol tenía poco más de 30 años, piel morena clara, cabello rizado recogido, en un moño despreocupado, y una sonrisa que parecía iluminar el ambiente a su alrededor. Limpiaba los vidrios de las ventanas con movimientos rítmicos, completamente absorta en su tarea y en su música. ¿Podría hacer menos ruido? La voz grave de Ernesto cortó el aire, haciendo que Marisol se sobresaltara. «Mil disculpas. Señor Mendoza». Se giró sorprendida pero sin perder la sonrisa. «No me di cuenta que estaba molestando. Es que tengo la costumbre de cantar mientras trabajo. Ayuda a que el tiempo pase más rápido, ¿sabe? Pero prometo quedarme calladita». Había algo en la manera desarmada de Marisol que tomó a Ernesto desprevenido. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con tanta naturalidad, sin el miedo reverencial que su figura imponía. «Solo mantenga el volumen bajo», respondió, tratando de mantener el semblante serio, pero sin conseguir imprimir la frialdad habitual en su voz. Marisol asintió enérgicamente. «Puede contar con ello. Voy a cantar solo para adentro, así», y demostró susurrando la melodía de forma cómica, como si contara un secreto a sí misma. Por un brevísimo instante, algo parecido a una sonrisa amenazó con surgir en los labios de Ernesto, pero se recompuso rápidamente y volvió a su despacho. Sin embargo, durante todo el resto de la mañana, no logró concentrarse totalmente en sus números y contratos. La melodía, aunque había cesado, parecía persistir en el aire como un perfume obstinado.
En los días siguientes, la presencia de Marisol se fue convirtiendo en una constante perturbadora en la rutina monótona de Ernesto. Era eficiente en 1960. Su trabajo, eso no podía negarlo, pero cargaba consigo una energía que contrastaba violentamente con la atmósfera sombría del penthouse. Las habitaciones parecían más claras cuando ella pasaba, no solo por la limpieza impecable, sino por algo inexplicable que emanaba de su presencia. Cierta mañana, mientras Ernesto tomaba su café en el comedor, observó a Marisol organizando los libros de la estantería. Ella se detenía ocasionalmente para examinar algún título con genuino interés. ¿Le gusta leer? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Marisol se giró, sorprendida de que él hubiera iniciado una conversación. Me encanta, pero no tengo mucho tiempo libre. Trabajo en 2 casas y además estudio por las noches. ¿Qué estudia? Ernesto se sorprendió por su propio interés. Pedagogía. Quiero ser maestra, respondió ella con los ojos brillantes. Siempre he pensado que enseñar a los niños es como plantar semillas de esperanza. ¿Sabe? Uno no ve el resultado al momento, pero un día aquello da frutos. La metáfora impactó a Ernesto como una ola inesperada. Elena también hablaba así, con metáforas llenas de vida y esperanza. Ella había sido profesora de música. Creía en el poder transformador del arte en la vida de las personas. Puede tomar prestado cualquier libro que le interese, dijo él, levantándose abruptamente para esconder la emoción que aquel recuerdo había despertado. El rostro de Marisol se iluminó. En serio, vaya, muchas gracias. Lo cuidaré como si fuera mío, lo prometo. Aquella noche, por primera vez en años, Ernesto fue hasta la habitación que permanecía intacta desde la partida de Elena. Era un santuario silencioso, con el piano de cola blanco que ella tanto amaba, partituras todavía organizadas como si esperaran ser tocadas, y fotografías congeladas en el tiempo. Se sentó en el borde de la cama y permitió que los recuerdos fluyeran. ¿Por qué aquella joven empleada de limpieza le recordaba tanto a Elena? No había semejanza física entre ellas, pero algo en la esencia, en la forma de ver la vida con ojos esperanzados, establecía una conexión perturbadora. Ernesto no lo sabía, pero aquel simple gesto de ofrecer un libro marcaba el inicio de una fisura en el muro que había construido alrededor de su corazón. Una pequeña grieta por donde, después de 20 años, un hilo de luz comenzaba a penetrar en las sombras de su existencia. Las semanas pasaron y poco a poco la presencia de Marisol se fue convirtiendo menos en una invasión y más en una parte de la rutina de Ernesto. Era curioso cómo comenzaba a anticipar los días en que ella vendría a trabajar al penthouse. Sin admitirlo para sí mismo, sus oídos estaban atentos a los sonidos de su llegada. El ruido discreto del ascensor, el alegre saludo a Ramón, las melodías que ella tarareaba mientras trabajaba. Una lluviosa mañana de junio, Ernesto fue sorprendido por un aroma que hacía mucho no sentía en su casa, el olor dulce y reconfortante de pan de elote. Siguiendo el aroma hasta la cocina, encontró a Marisol sacando del horno un molde dorado, mientras conversaba animadamente con doña Carmen, la cocinera que trabajaba en silencio desde hacía años. «Buenos días, señor Mendoza», Marisol lo saludó con su habitual sonrisa radiante. «Espero que no le moleste, pero hoy es el cumpleaños de doña Carmen y pedí permiso a Ramón para usar la cocina. Es una receta de mi abuela, pan de elote con cajeta». Ernesto se quedó momentáneamente sin reacción. Las reglas tácitas de su casa estaban siendo quebradas una a una por aquella mujer, pero extrañamente no lograba sentir enojo. «¿Acepta un pedazo?», ofreció Marisol, ya cortando una rebanada antes incluso de escuchar la respuesta. Doña Carmen, una señora de 60 y tantos años que raramente hablaba, observaba la escena con ojos muy abiertos, claramente temiendo una reprimenda de su patrón. Para sorpresa de ambas, Ernesto aceptó el plato y se sentó a la mesa de la cocina, algo que no hacía desde hacía décadas. El primer bocado lo transportó instantáneamente a su infancia en Guadalajara, a la cocina de su abuela materna,
donde pasaba las vacaciones escolares. «Está delicioso», murmuró, casi inaudible. La sonrisa de Marisol se ensanchó aún más, mientras doña Carmen parecía no creer lo que presenciaba. «Mi abuela decía que la comida tiene el poder de curar el alma», comentó Marisol, sentándose a la mesa también, con una naturalidad que desafiaba todas las jerarquías de aquella casa. Ella venía del interior de Oaxaca y conocía recetas que pasaban de generación en generación. Decía que cada platillo lleva la historia de quien lo enseñó. Ernesto masticaba lentamente, permitiendo que los recuerdos despertados por el sabor familiar afloraran. Se acordó de Elena, que adoraba cocinar los fines de semana. Tras su partida, la cocina se había convertido apenas en un espacio funcional, sin vida. ¿Siempre ha sido así? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. ¿Así cómo? Marisol inclinó la cabeza, curiosa. «Tan feba», respondió él sin encontrar mejor palabra. Marisol rió, un sonido cristalino que resonó por la cocina. «Ah, no sé si es para tanto. También tengo mis días difíciles, pero aprendí de mi madre que uno puede elegir cómo enfrenta la vida, incluso cuando no es fácil, y yo elijo ver belleza en las pequeñas cosas». La simplicidad de aquella filosofía contrastaba con la complejidad de los pensamientos sombríos que habitaban la mente de Ernesto desde hacía tanto tiempo. Como alguien que trabajaba duro, en 2 empleos, estudiando por las noches, podía mantener aquella luz interior. En los días siguientes, Ernesto se encontró observando a Marisol con más atención. Notó cómo hablaba con las plantas mientras las regaba, cómo cantaba diferentes canciones dependiendo de la habitación que limpiaba, cómo dejaba pequeños arreglos de flores silvestres, que probablemente recogía en el camino al trabajo, en rincones estratégicos de la casa. Un día, al volver más temprano de una reunión, la encontró en la biblioteca, absorta en la lectura de uno de los libros que él le había permitido tomar prestado. Era una colección de poesías de Octavio Paz. Tan concentrada estaba que no percibió su presencia hasta que él carraspeó suavemente. «Disculpe», cerró el libro rápidamente, avergonzada. «Ya terminé mi trabajo, solo estaba aprovechando algunos minutos antes de irme». «No se preocupe», respondió él haciendo un gesto para que ella continuara sentada. «¿Qué poema estaba leyendo?» Marisol dudó por un momento, después abrió el libro nuevamente. «Piedra de Sol. Es hermoso, pero un poco triste». Ernesto se acercó y se sentó en el sillón opuesto. «¿Conoce la interpretación más común de ese poema? ¿Sobre el ciclo del tiempo?», arriesgó ella. «Sí, pero va más allá», explicó Ernesto, sorprendiéndose por su propio entusiasmo. «Es sobre cómo ciertas experiencias quedan marcadas en nuestras memorias, como piedras que no logramos remover del camino». «¿Como traumas?», preguntó Marisol, sus ojos oscuros fijos en él con genuino interés. «O pérdidas», respondió él, desviando la mirada hacia la ventana, donde la tarde acapulqueña comenzaba a despedirse. Un silencio confortable se estableció entre ellos, hasta que Marisol, con su habitual espontaneidad, rompió el momento. ¿Ha pensado que tal vez no necesita remover la piedra? ¿Que tal vez pueda construir algo con ella, en vez de intentar quitarla del camino? La pregunta, aparentemente simple, impactó a Ernesto como un rayo. En 20 años, nadie había sugerido que su dolor pudiera transformarse en algo diferente, que no necesitaba ser solo un obstáculo a rodear o ignorar. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era Ramón informando que su hijo, Javier, estaba en el vestíbulo del edificio. «Necesito irme», dijo Marisol, levantándose rápidamente. «Mi otro trabajo comienza dentro de poco. ¿Puedo devolver este libro la próxima semana?» Ernesto asintió, todavía absorbiendo el impacto de las palabras de ella. Cuando la puerta de la biblioteca se cerró, permaneció inmóvil, contemplando cómo una simple empleada doméstica conseguía, con pocas palabras, derrumbar las estructuras de pensamiento que él había construido meticulosamente durante 2 décadas. La visita inesperada de Javier interrumpió sus pensamientos. Su hijo único
Ahora con 35 años, era prácticamente un desconocido. Después de la partida de Elena, Ernesto se había distanciado emocionalmente, incapaz de lidiar con el dolor reflejado en los ojos del hijo, tan parecidos a los de su madre. Javier creció bajo los cuidados de la abuela materna y ahora adulto, mantenía apenas una relación formal y distante con su padre. «¿Cuánto tiempo, padre?», dijo Javier al entrar en la sala de estar. Alto como Ernesto, pero con los rasgos delicados de Elena, vestía con la elegancia discreta de los nuevos empresarios. «Ya capulqueños, ¿a qué debo la visita?», preguntó Ernesto, ofreciendo una bebida que fue educadamente rechazada. «Vine a traer personalmente la invitación para mi boda», respondió Javier, extendiendo un sobre de papel texturizado. «Será dentro de 2 meses». Ernesto recibió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Su hijo iba a casarse y él apenas conocía a la novia. ¿Qué tipo de padre se había convertido? «Me sentiré honrado en asistir», respondió formalmente. Javier asintió sin demostrar gran emoción. «Espero que esta vez realmente aparezcas», dijo, refiriéndose a las innumerables ocasiones importantes que Ernesto se había perdido a lo largo de los años, siempre con la excusa del trabajo. Cuando Javier salió, Ernesto sintió el peso de sus elecciones como nunca antes. La visita del hijo, combinada con las palabras de Marisol sobre transformar piedras en construcciones, plantó una semilla de inquietud en su espíritu. Por primera vez en muchos años, comenzó a cuestionar el muro que había erigido a su alrededor. Rutina en el penthouse del edificio Pacífico comenzaba a ganar nuevos contornos. Los días en que Marisol aparecía traían una energía diferente al ambiente, como si las paredes absorbieran un poco de su vitalidad. Ernesto, aunque reticente, se sentía cada vez más cómodo con aquella presencia que desafiaba su aislamiento, autoimpuesto. Una tarde de jueves, mientras organizaba algunos documentos en su despacho, Ernesto escuchó un ruido seco proveniente de la habitación que había pertenecido a Elena, seguido de una exclamación ahogada. Movido por una curiosidad que no logró controlar, se dirigió al lugar que raramente visitaba. Al abrir la puerta, encontró a Marisol arrodillada en el suelo, recogiendo partituras que habían caído de una caja. Ella levantó la mirada, visiblemente avergonzada por estar en aquel espacio casi sagrado. «Discúlpeme, señor Mendoza», dijo rápidamente. «Ramón me pidió que limpiara esta habitación hoy. Dijo que era hora de ventilar un poco el ambiente. No quería tocar nada importante, solo estaba quitando el polvo cuando esta caja se resbaló». Ernesto sintió el impulso inicial de reprenderla, de decir que nadie debería tocar las cosas de Elena, pero algo lo detuvo. Tal vez fueran los ojos sinceramente arrepentidos de Marisol, o tal vez fuera el hecho de que, por primera vez en 2 décadas, alguien más que él estaba manipulando aquellas partituras con cuidado genuino. «Está bien», respondió él, acercándose para ayudarla. «Son solo papeles antiguos». Mientras recogían las partituras esparcidas, los dedos de Marisol tocaron un sobre amarillento que había resbalado debajo de la cómoda. Lo recogió delicadamente y al voltear, sus ojos se agrandaron al leer el nombre escrito con caligrafía elegante al frente. «Para Ernesto». «Señor Mendoza», llamó ella con voz suave, extendiendo el sobre. «Creo que esto es para usted». Ernesto reconoció inmediatamente la caligrafía de Elena. Sus manos temblaron levemente al tomar el sobre. ¿Cómo nunca había encontrado aquella carta antes? ¿Cuántas veces había entrado en ese cuarto, tocado esa caja de partituras sin jamás notar su existencia? «Con permiso», murmuró Marisol percibiendo la emoción en el rostro del patrón. «Terminaré la limpieza más tarde». Salió discretamente, cerrando la puerta tras de sí, dejando a Ernesto solo con la carta y sus recuerdos. Él se sentó en el borde de la cama, el mismo lugar donde solía sentarse para escuchar a Elena tocar piano las tardes de domingo. Con cuidado casi reverencial, abrió el sobre, preservado por el tiempo, como un tesoro olvidado. «Mi querido Ernesto», comenzaba la carta, escrita con la letra firme y elegante que él conocía tan bien. «Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy más a tu lado físicamente.
No sé cuánto tiempo ha pasado desde mi partida, pero sé que, conociéndote, como te conozco, probablemente te has encerrado en tu dolor como una concha protege su perla. Las palabras de Elena, venidas del pasado, atravesaron las 2 décadas de silencio como flechas certeras. Ernesto sintió lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba, nublando su visión? Mi amor, la vida es un regalo demasiado precioso para ser vivida a medias. No permitas que mi ausencia sea mayor que la presencia de todo lo que aún puede ser vivido. Javier te necesitará, entero y presente. Y tú, mi testarudo Ernesto, necesitarás a alguien que traiga música nuevamente a tu vida. La carta continuaba, con Elena hablando sobre sus sueños para el futuro de Javier, sobre cómo le gustaría que la fundación de música que habían comenzado juntos continuara, sobre cómo deseaba que Ernesto encontrara motivos para sonreír. Nuevamente, prométeme, Ernesto, que no transformarás nuestro amor en una prisión, que usarás la nostalgia no como un peso, sino como un impulso para vivir cada día plenamente. Prométeme que permitirás que nuevas melodías llenen los espacios que dejé vacíos. Este es mi último pedido y mi mayor deseo, verte desde donde esté bailando nuevamente con la vida. La carta terminaba con una frase que era como un secreto entre ellos. En cada nota de piano, en cada puesta de sol, en cada sorbo de café por la mañana, estaré contigo, con todo mi amor, eternamente, Elena. Ernesto dejó que las lágrimas corrieran libremente, permitiéndose, por primera vez en 20 años, sentir completamente el dolor de la pérdida, sin barreras, sin contención. Era como si la carta hubiera abierto una compuerta en su corazón, liberando no solo la tristeza contenida, sino también una extraña sensación de alivio. Las palabras de Elena eran una absolución que él nunca supo que necesitaba. Cuando finalmente logró recomponerse, ya era de noche. Salió de la habitación sosteniendo la carta contra el pecho y encontró a Ramón en el pasillo, con una expresión preocupada. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó el fiel mayordomo, que había sido testigo cercano de su declive emocional tras la pérdida de Elena. Sí, Ramón, respondió Ernesto con una voz diferente, como si algo se hubiera transformado dentro de él. ¿La señorita Marisol todavía está aquí? No, señor. Se fue hace algunas horas, pareciendo bastante preocupada por usted. Ernesto asintió pensativo. Mañana, cuando venga, me gustaría que la enviara a mi despacho en cuanto llegue. Ramón estuvo de acuerdo, sin esconder la sorpresa ante aquella petición inusual. A la mañana siguiente, Marisol llegó puntualmente a las 8h, como de costumbre. Al ser informada por Ramón que el patrón quería verla, su rostro expresó una mezcla de aprensión y curiosidad. «Buenos días, señor. Mendoza», dijo ella al entrar en el despacho, donde Ernesto la esperaba de pie, mirando por la ventana hacia el mar de Acapulco. «Buenos días, Marisol», respondió él, volviéndose para mirarla. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, tenían un brillo diferente aquella mañana. «Por favor, siéntese». Ella obedeció, acomodando nerviosamente el uniforme simple que usaba para trabajar. «Quisiera agradecerle», comenzó él, con una voz que Marisol nunca había escuchado antes, más suave, casi vulnerable, «por haber encontrado aquella carta ayer». «No tiene que agradecer, señor. Fue un accidente», respondió ella, relajándose un poco al percibir que no sería reprendida. «Los accidentes a veces son solo el destino disfrazado», comentó Ernesto, sentándose frente a ella. «Aquella carta fue escrita por mi esposa antes de su partida. De alguna forma permaneció escondida todos estos años, esperando el momento adecuado para ser encontrada». Marisol sonrió gentilmente sin interrumpir. «Quisiera hacerle una invitación», continuó él. «Hay una fundación, la Fundación Armonía, que mi esposa y yo iniciamos hace muchos años. Era un proyecto para llevar educación musical a niños de comunidades marginadas. Tras su partida yo descuidé la fundación. Continúa existiendo, pero no con el propósito original. Me gustaría revitalizarla, y pensé que, con su formación en pedagogía y su evidente amor por la música, podría ayudarme».
Los ojos de Marisol se agrandaron de sorpresa. ¿Yo? Pero señor, soy apenas una estudiante, ni siquiera me he graduado aún. Usted tiene algo que los diplomas no enseñan, Marisol. Tiene pasión por la vida y por el arte. Eso es lo que Elena valoraba por encima de todo. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Le estoy ofreciendo un empleo de tiempo completo, con un salario mayor que sus 2 trabajos actuales, combinados, y horario flexible para que pueda concluir sus estudios. Marisol permaneció en silencio por algunos segundos, procesando la oferta inesperada. Pero, ¿y la limpieza de su casa? Contrataré a otra persona, respondió él simplemente. Entonces, ¿acepta? Yo... Sí, acepto, exclamó ella, finalmente incapaz de contener la emoción. Es una oportunidad increíble. Gracias, señor Mendoza. Ernesto, corrigió él. Si vamos a trabajar juntos, puede llamarme Ernesto. Aquel momento marcó el inicio de una nueva fase en la vida de ambos. Ernesto, impulsado por las palabras póstumas de Elena, daba el primer paso para salir del capullo de soledad en que se encerraba. Marisol, sin saberlo, era el instrumento de una transformación que apenas comenzaba. La sede de la Fundación Armonía se encontraba en una casona histórica en el barrio de La Quebrada, con vista a la bahía de Acapulco. El imponente edificio de arquitectura colonial española, restaurado con meticuloso cuidado, parecía adormecido cuando Ernesto y Marisol llegaron aquella soleada mañana. Los empleados administrativos, acostumbrados a ver al propietario solo en raras ocasiones formales, quedaron visiblemente sorprendidos con su presencia, y más aún con la joven desconocida que lo acompañaba. «Buenos días», saludó Ernesto, a la recepcionista de mediana edad que lo miraba boquiabierta. «Esta es Marisol Fuentes, la nueva coordinadora de proyectos educativos de la Fundación. Por favor, proporciónele una credencial y acceso completo». La mujer asintió rápidamente, todavía procesando la información inesperada, mientras Ernesto conducía a Marisol en un recorrido por el edificio. Cada sala revelaba un poco más de la visión original de Elena. Aulas equipadas con instrumentos musicales que desde hacía años no se utilizaban, un pequeño auditorio con acústica perfecta, una biblioteca especializada en música con partituras y libros raros. «Es increíble», murmuró Marisol tocando con reverencia un piano de cola en el centro del auditorio. «Un lugar así, prácticamente abandonado». «No abandonado», corrigió Ernesto, con una nota defensiva en su voz. «La fundación continuó funcionando administrativamente, gestionando un fondo que financia becas de estudio en conservatorios. Pero sí, el proyecto original de enseñanza directa a los niños, ese fue interrumpido». Marisol deslizó los dedos por las teclas del piano, produciendo una melodía simple pero armoniosa. «¿Sabe tocar?», preguntó Ernesto, genuinamente sorprendido. «Un poco», respondió ella con una sonrisa tímida. «Mi madre limpiaba la casa de una profesora de piano en Las Brisas. A veces, cuando terminaba el trabajo más temprano, la profesora me dejaba practicar. No tuve clases formales. Aprendí de oído». Ernesto la observó por un momento, notando cómo sus manos se movían con naturalidad sobre las teclas, como si conversaran con el instrumento. Era un talento bruto, sin técnica refinada, pero había algo genuino en la forma como ella se entregaba a la música. «¿Cuál era el nombre de esa profesora?», preguntó él, por curiosidad. «Doña Isabel Montes», respondió Marisol, todavía tocando suavemente. «Una señora maravillosa, muy paciente conmigo. Ella decía que yo tenía buen oído». Ernesto sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Isabel Montes era una vieja amiga de Elena. Ambas habían estudiado juntas en el Conservatorio Nacional de Música. «¿Conoció a mi esposa?». La pregunta salió casi como un susurro. Marisol dejó de tocar abruptamente, sus ojos encontrando los de Ernesto con una expresión de shock. «Su esposa era Elena Mendoza, la pianista». La voz de Marisol tembló ligeramente. «Doña Isabel hablaba de ella con tanto cariño. Yo era muy pequeña, pero recuerdo haberla visto algunas veces.
Ella venía a visitar a doña Isabel y siempre me traía dulces. El mundo de Ernesto pareció girar en cámara lenta. A través de un intrincado juego del destino, Marisol había conocido a Elena, había sido tocada por su bondad décadas atrás, y ahora estaba allí, frente a él, como un puente vivo hacia el pasado que él había intentado enterrar. Ella daba clases a niños de la comunidad donde yo vivía, continuó Marisol, sus ojos ahora humedecidos de lágrimas. Un proyecto social de música. Participé por algunos meses antes de que ella no pudiera dar más clases. Ernesto se sentó pesadamente en una de las sillas del auditorio. El proyecto al que Marisol se refería era el embrión de la Fundación Armonía, iniciado por Elena incluso antes de que la fundación fuera oficialmente establecida. Entonces, usted fue una de sus alumnas, constató él sintiendo una emoción indescriptible. Una de sus últimas alumnas. Marisol asintió secando discretamente una lágrima. Fue por ella que me enamoré de la música y de la educación. Ella decía que enseñar era como componer una sinfonía, donde cada niño era un instrumento único, con su propio sonido, su propia contribución. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. De alguna forma, el destino había traído a la vida de Ernesto a alguien que llevaba en sí una semilla plantada por Elena. Como ella había escrito en la carta, alguien que traiga música nuevamente a tu vida. Los días que siguieron fueron de intenso trabajo en la fundación. Marisol, con su entusiasmo contagioso, ayudó a elaborar un plan para revitalizar los programas educativos. Su experiencia como alumna de Elena, combinada con sus estudios en pedagogía, traía una perspectiva valiosa y auténtica al proyecto. Ernesto, por su parte, redescubría el propósito que había perdido junto con Elena. Verlo involucrado en las reuniones, discutiendo ideas con renovada pasión, sorprendía a los empleados más antiguos de la fundación, que durante años lo habían conocido apenas como una figura distante y austera. En una tarde particularmente productiva, mientras revisaban el presupuesto para la compra de nuevos instrumentos, Ernesto notó que Marisol parecía especialmente pensativa. ¿Algo anda mal?, preguntó él ahora más atento a los estados de ánimo de la joven. No, no es nada, respondió ella inicialmente, pero ante la mirada insistente de Ernesto, continuó. Es solo que estoy recordando algo que su esposa dijo una vez sobre cómo la música tiene el poder de construir puentes invisibles entre las personas. Creo que estoy viendo eso suceder aquí, entre nosotros dos, entre usted y este proyecto, entre el pasado y el presente. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Era exactamente el tipo de observación que Elena haría, esa capacidad de ver conexiones profundas donde otros verían solo coincidencias. «Sabe», continuó Marisol, «cuando doña Isabel supo que iba a trabajar como empleada doméstica en su casa, me dijo algo curioso. Dijo que tal vez no fuera coincidencia, que tal vez fuera el círculo cerrándose. En ese momento no entendí lo que quiso decir, pero ahora todavía mantiene contacto». «¿Con Isabel?», preguntó Ernesto interrumpiéndola. «Sí, claro, está más mayor, ya no da clases, pero todavía toca hermosamente. La visito una vez al mes». Ernesto dudó por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. ¿Cree que le gustaría verme?» La sonrisa de Marisol iluminó toda la sala. «Estoy segura que sí. Siempre habla de usted y de la señora Elena con tanto cariño. Creo que se pondría muy feliz». Aquella conversación abrió una puerta más en el laberinto emocional en que Ernesto se había perdido durante tantos años. Isabel Montes había sido como una hermana para Elena, pero tras su partida, Ernesto cortó contacto con todos los que le traían recuerdos dolorosos, incluso con la vieja amiga de su esposa. Al día siguiente, un soleado sábado, Ernesto se encontró frente a la puerta de un apartamento en Las Brisas, con el corazón acelerado como el de un adolescente. Marisol estaba a su lado, sosteniendo un ramo de alcatraces, las flores favoritas de doña Isabel. «No se preocupe»,
susurró Marisol, percibiendo su nerviosismo. Se pondrá muy feliz de verlo. La puerta se abrió, revelando a una señora elegante de cabello completamente blanco, recogido en un moño impecable. Sus ojos azules, todavía vivos y brillantes, se agrandaron de sorpresa antes de llenarse de lágrimas. ¿Ernesto? La voz de Isabel tembló levemente. Dios mío, cuánto tiempo. Hola, Isabel, respondió él, sintiéndose simultáneamente avergonzado por el abandono y aliviado por el reencuentro. Espero no estar molestando. Isabel abrió los brazos y, sin dudar, envolvió a Ernesto en un fuerte abrazo. Nunca podrías molestar, querido. Estoy tan feliz de que finalmente hayas venido. El apartamento de Isabel era un testimonio de su pasión por la música. Partituras organizadas meticulosamente, un piano vertical bien conservado, fotografías de presentaciones y alumnos a lo largo de las décadas. En un estante destacado, Ernesto vio una foto que lo hizo detenerse. Él, Elena e Isabel, jóvenes y sonrientes, frente al Palacio de Bellas Artes, la noche en que Elena hizo su debut como solista. Ella estaría tan orgullosa de ti, dijo Isabel, notando su mirada fija en la fotografía, por estar retomando el trabajo de la fundación, por estar viviendo nuevamente. Las visitas a doña Isabel se volvieron un ritual de los sábados para Ernesto y Marisol. En cada encuentro, más historias sobre Elena emergían, más recuerdos eran compartidos, y el peso que Ernesto cargaba en el pecho parecía disminuir gradualmente. Isabel, con su sabiduría de años, se había convertido en una especie de consejera para ambos, ofreciendo orientación tanto para los proyectos de la fundación como para el viaje emocional que Ernesto estaba recorriendo. La Fundación Armonía cobraba nueva vida. Después de semanas de planificación intensa, el programa de educación musical para niños de comunidades marginadas sería relanzado. Se adquirieron instrumentos nuevos, se contrataron profesores y se establecieron alianzas con escuelas públicas. Ernesto, impulsado por un propósito renovado, se dedicaba íntegramente al proyecto, encontrando en la realización del sueño de Elena una forma de honrar su memoria. Marisol, por su parte, se revelaba como una colaboradora excepcional. Su conocimiento teórico en pedagogía, combinado con su intuición natural y experiencia de vida, aportaba una perspectiva única al trabajo. Entre ellos, una complicidad crecía cada día, alimentada por el propósito compartido y por las historias que los conectaban a través de Elena. En una lluviosa mañana de septiembre, Ernesto estaba en su oficina en la fundación, revisando documentos para la ceremonia de reapertura, cuando escuchó un ruido proveniente del auditorio, seguido por un grito ahogado y el sonido inconfundible de algo pesado cayendo. «¿Marisol?», llamó él, levantándose rápidamente. No hubo respuesta. Con el corazón acelerado, Ernesto corrió hacia el auditorio, solo para encontrar a Marisol caída en el suelo, cerca del escenario. Una escalera volcada a su lado indicaba lo que había sucedido. Intentaba colgar banderines decorativos para el evento de inauguración, cuando la escalera se deslizó en el piso encerado. «¡Marisol!». Ernesto se arrodilló a su lado, el pánico apoderándose de su cuerpo. La escena era terriblemente familiar. Elena también había sufrido una caída, el inicio de la enfermedad que eventualmente se la llevó. «¡Háblame, por favor!». Marisol gimió de dolor, abriendo los ojos lentamente. «Ernesto, creo que me lastimé el tobillo». El alivio que Ernesto sintió fue tan intenso que casi rió. «Gracias a Dios. Me asusté mucho». Con cuidado ayudó a Marisol a sentarse. Su tobillo comenzaba a hincharse visiblemente, y ella no podía apoyar el pie en el suelo. «Voy a llevarte al hospital ahora mismo», declaró él, sin espacio para argumentación. En la sala de urgencias, mientras esperaban los resultados de la radiografía, Ernesto permanecía anormalmente silencioso, su rostro marcado por una preocupación que parecía desproporcionada a la situación. «Es solo una torcedura, Ernesto», dijo Marisol, intentando calmarlo. «No necesitas ponerte así.
Él negó con la cabeza, incapaz de explicar el torbellino de emociones que el accidente había despertado. Como decirle que, por un momento terrible, pensó que la historia se estaba repitiendo, que el miedo de perder a alguien importante nuevamente lo había paralizado. Importante. La palabra resonó en su mente. ¿Cuándo se había vuelto Marisol tan importante en su vida? El médico confirmó el diagnóstico. Una torcedura de tobillo moderada, nada que algunas semanas de reposo no resolvieran. Sin embargo, esas semanas significaban que Marisol no podría moverse fácilmente, mucho menos trabajar en la fundación durante los preparativos finales para la inauguración. «Te quedarás en mi casa», declaró Ernesto en el camino de regreso, sorprendiendo tanto a Marisol como a sí mismo con la decisión repentina. «¿Cómo? No hace falta, Ernesto. Puedo arreglármelas en mi apartamento». «Tu apartamento está en el tercer piso de un edificio sin elevador», le recordó él. «¿Cómo pretendes subir y bajar las escaleras con ese tobillo? Además, necesitamos seguir trabajando en los preparativos para la inauguración. En mi casa tendrás toda la comodidad necesaria para recuperarte y podremos trabajar juntos». La lógica era impecable, pero ambos sabían que había algo más detrás de aquella decisión. Una necesidad casi desesperada de Ernesto de mantener a Marisol bajo su cuidado, de protegerla. Cuando llegaron al penthouse del edificio Pacífico, Ramón los recibió con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en eficiencia discreta. En minutos la habitación de huéspedes estaba preparada y doña Carmen recibía instrucciones para preparar una comida especial. «No puedo creer que estés haciendo todo esto por una simple torcedura», comentó Marisol, mientras Ernesto la ayudaba a acomodarse en la cómoda cama. «No es solo por la torcedura», respondió él seriamente. «Es porque tú eres importante para el proyecto, para la fundación». Un breve silencio se estableció entre ellos, cargado de palabras no dichas. Marisol sonrió suavemente, como si comprendiera lo que él realmente quería decir. Los días que siguieron transformaron la rutina del penthouse. Lo que antes era un espacio silencioso y sombrío, ahora estaba lleno por la presencia vibrante de Marisol. Incluso limitada por su movilidad reducida, ella irradiaba energía y optimismo que contagiaban a todos a su alrededor. Ernesto, sorprendentemente, se mostró como un cuidador atento. Organizó su horario para poder trabajar en casa, consiguió almohadas especiales para mantener el pie de Marisol elevado, e incluso aprendió a preparar compresas de hielo en la frecuencia recomendada por el médico. Las noches, antes tan solitarias, se transformaron en sesiones de trabajo que frecuentemente evolucionaban hacia conversaciones profundas sobre música, arte, filosofía y vida. Ernesto redescubría el placer del diálogo, del intercambio de ideas, de la compañía. En una de esas noches, mientras revisaban el programa del concierto de inauguración de la fundación, Marisol hizo una sugerencia inesperada. «¿Y si incluyéramos una pieza original, algo compuesto especialmente para la ocasión?» Ernesto levantó las cejas intrigado. «¿Estás pensando en algún compositor específico?» Marisol dudó por un momento, como si reuniera valor. «En realidad, yo escribí una pequeña pieza. Es simple, nada elaborado, pero fue inspirada en las historias que tú y doña Isabel contaron sobre Elena». Ernesto sintió su corazón acelerarse. «¿Tú compones?» «No profesionalmente», respondió ella con timidez. «Pero me gusta crear melodías. Esta la escribí en las últimas semanas mientras trabajábamos en la fundación. La llamé Puentes Invisibles, inspirada en aquella conversación que tuvimos sobre las conexiones que la música crea». «Me gustaría escucharla», dijo Ernesto, su voz más suave de lo que pretendía. Marisol pidió que él trajera su tablet, donde había grabado una versión simple de la melodía usando una aplicación de piano. La música comenzó suavemente, casi vacilante, como una pregunta siendo formulada. Gradualmente ganó confianza, transformándose en una melodía dulce y melancólica que, de alguna forma, transmitía tanto tristeza como esperanza, como un atardecer que, aún marcando el fin de un día,
promete un nuevo amanecer. Cuando los últimos acordes se disiparon en el aire, Ernesto permaneció en silencio, los ojos cerrados, absorbiendo cada nota como si fuera un alimento para su alma. «Es hermosa», dijo finalmente, su voz entrecortada por la emoción. Elena la habría adorado. La sonrisa de Marisol iluminó todo su rostro. «¿De verdad lo crees? No tuve educación formal en música, entonces...» «La técnica puede aprenderse», interrumpió Ernesto. «Pero la capacidad de transmitir emoción, a través de la música, eso es un don. Tú tienes ese don, Marisol». Aquel momento marcó un cambio sutil pero significativo en la relación entre ellos. La admiración mutua que ya existía se profundizó, ganando nuevas capas. Ernesto veía en Marisol no solo a la joven llena de vida que había traído luz de vuelta a su existencia, sino también a una artista sensible, capaz de traducir en música lo que muchos no conseguirían expresar con palabras. En la semana siguiente, mientras el tobillo de Marisol mostraba signos de mejoría, una visita inesperada trajo nuevos elementos a la dinámica que se había establecido entre ellos. Javier, el hijo de Ernesto, apareció sin previo aviso, aparentemente para discutir detalles de la boda. La sorpresa en el rostro de Javier al encontrar a una joven desconocida instalada cómodamente en la casa de su padre fue evidente. Más sorprendente aún fue ver a Ernesto preparando té en la cocina, algo que el hijo jamás había presenciado antes. «No sabía que tenías visitas, padre», comentó Javier con una curiosidad mal disimulada. «Marisol está hospedada aquí temporalmente», explicó Ernesto. «Sufrió un accidente en la fundación y necesita cuidados mientras se recupera». Javier observó la interacción entre su padre y la joven con creciente interés. La forma en que Ernesto se movía alrededor de Marisol, atento a sus necesidades, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando ella hablaba, todo indicaba una transformación profunda en el hombre que, durante 20 años, había mantenido al mundo a distancia. La presencia de Javier en el penthouse trajo una dinámica interesante a la convivencia que se había establecido entre Ernesto y Marisol. Después del impacto inicial, el hijo de Ernesto demostró una curiosidad genuina sobre la joven, que de alguna forma había conseguido lo que nadie consiguió en 20 años, romper la barrera emocional que su padre había construido a su alrededor. «¿Entonces eras alumna de piano de mi madre?», preguntó Javier mientras los tres compartían una cena en la terraza bajo el cielo estrellado de Acapulco. «Por un periodo muy corto», respondió Marisol. «Yo era muy pequeña, pero los recuerdos que tengo de ella son muy vívidos. Tu madre tenía una manera especial de enseñar, hacía que la música pareciera mágica». Javier sonrió, una sonrisa melancólica que recordaba mucho a la de Ernesto. Ella solía decir que la música era el lenguaje del universo, que cuando tocamos o cantamos, estamos conversando con algo más grande que nosotros mismos. «Exactamente», exclamó Marisol, sus ojos brillando. Ella usaba esas mismas palabras en las clases. Es increíble cómo recuerdo eso, incluso después de tanto tiempo. Ernesto observaba la interacción en silencio, sintiendo una emoción difícil de nombrar. Ver a su hijo y a Marisol conversando animadamente sobre Elena, compartiendo recuerdos, celebrando su esencia. Era como si, de alguna forma, la presencia de su esposa estuviera siendo honrada, no a través del luto y la tristeza, sino a través de la alegría y la celebración de quien ella había sido. «Padre, Marisol me contó sobre la reinauguración de la fundación», comentó Javier, volviéndose hacia Ernesto. «Me gustaría participar más activamente. Tal vez pueda ayudar con la parte administrativa o financiera». La oferta tomó a Ernesto por sorpresa. En los últimos años, Javier había mantenido distancia de los negocios de la familia, prefiriendo construir su propia carrera en el mercado financiero. «Sería estupendo tenerte involucrado, hijo», respondió Ernesto, sintiendo una ola de gratitud. «La fundación era muy importante para tu madre». «Lo sé», dijo Javier suavemente. «Creo que ya es hora de honrar ese legado. Además», añadió con una mirada significativa hacia Marisol, «parece que has encontrado a la compañera perfecta para revitalizar el proyecto».
La palabra compañera flotó en el aire, cargada de significados que ninguno de los tres se atrevió a explorar abiertamente en aquel momento. Marisol se sonrojó levemente, desviando la mirada hacia la vista de la costa iluminada, mientras Ernesto ajustaba su corbata en un gesto nervioso que no era característico en él. En los días siguientes, Javier se convirtió en presencia constante en el penthouse y en la fundación. El acercamiento entre padre e hijo, facilitado por la presencia mediadora de Marisol, traía una nueva dimensión de sanación al proceso que Ernesto vivía. Conversaciones que habían sido postergadas por décadas finalmente ocurrían, permitiendo que heridas antiguas comenzaran a cicatrizar. El tobillo de Marisol mejoraba gradualmente, pero ella continuaba hospedada en el penthouse. Lo que comenzó como una necesidad práctica se había transformado en un arreglo cómodo que ninguno de los dos parecía ansioso por terminar. La proximidad del evento de reinauguración de la fundación servía como justificación perfecta para extender su estadía. En una tarde particularmente productiva, mientras Marisol y Ernesto finalizaban los detalles del programa musical para el gran evento, sonó el teléfono. Era doña Isabel, con una petición inesperada. Ernesto, querido, he estado pensando, ¿qué te parece incluir en el concierto aquella sonata que Elena compuso, pero nunca llegó a presentar públicamente? Tengo la partitura original, me la dio para guardar poco antes de... Bueno, ya sabes. La sugerencia tomó a Ernesto por sorpresa. Él sabía que Elena había trabajado en una composición en sus últimos meses, pero nunca tuvo el valor de buscarla o preguntar sobre ella. No sé, Isabel, respondió vacilante. ¿Quién podría tocarla? Tendría que ser alguien que entendiera el alma de la pieza, el contexto en que fue creada. Estoy pensando en Marisol, respondió Isabel sin rodeos. Tiene técnica suficiente, pero principalmente tiene la conexión emocional necesaria. Además, creo que Elena aprobaría la idea. Sería como un círculo cerrándose. Después de 1900 colgar el teléfono, Ernesto permaneció pensativo. La idea era audaz, pero de alguna forma parecía perfectamente adecuada. Sin embargo, cuando presentó la sugerencia a Marisol, la reacción de ella fue de puro pánico. ¿Yo? ¿Tocar una composición original de Elena Mendoza en público? Ernesto, ¿te has vuelto loco? No tengo técnica para eso. Isabel cree que la tienes, respondió él calmadamente. Y, sinceramente, yo también lo creo. No se trata solo de técnica, Marisol. Se trata de entender la esencia de la música, el sentimiento detrás de las notas. Tú tienes eso. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y emoción. No quiero decepcionarte, o a su memoria. No lo harás, garantizó Ernesto, sosteniendo suavemente sus manos. Confío en ti. Aquel toque, aparentemente simple, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. Por un momento quedaron inmóviles, las manos unidas, las miradas conectadas, una comunicación silenciosa más elocuente que cualquier palabra. Marisol fue la primera en romper el contacto, retrocediendo ligeramente, confundida por la intensidad del momento. Voy a intentarlo, murmuró, pero voy a necesitar mucho ensayo. Los ensayos comenzaron al día siguiente. Doña Isabel trajo personalmente la partitura original, escrita a mano por Elena, con anotaciones en los márgenes que revelaban su proceso creativo. La sonata, titulada Renacimiento, era técnicamente desafiante, pero de una belleza arrebatadora. Ella compuso esto en los últimos meses, explicó Isabel mientras mostraba la partitura a Marisol. Era como si supiera que no tendría tiempo para presentarla, pero aún así necesitaba dejar este último mensaje musical. El piano de cola, que había permanecido silencioso en la habitación de Elena por 20 años, finalmente fue reabierto. Ernesto contrató a un técnico para afinarlo, y cuando las primeras notas sonaron, fue como si el propio apartamento suspirara de alivio, como si las paredes ansiaran aquel sonido desde hacía mucho tiempo. Marisol se dedicó a los ensayos con una intensidad impresionante.
Sus limitaciones técnicas eran compensadas por una entrega emocional completa a la música. Hora tras hora, repetía pasajes difíciles, absorbiendo cada matiz de la composición, cada intención detrás de las notas. Ernesto la observaba, fascinado por la transformación que ocurría ante sus ojos. Cada día, Marisol parecía más conectada a la esencia de Elena a través de aquella música. En ciertos momentos, cuando ella tocaba determinados pasajes, Ernesto tenía la impresión casi sobrenatural de que su esposa estaba presente en la sala, aprobando aquella interpretación de su obra final. Una noche, después de un ensayo particularmente intenso, Marisol se detuvo abruptamente en medio de un pasaje y se volvió hacia Ernesto, que estaba sentado en un sillón cercano. «¿La amabas mucho, verdad?», preguntó suavemente. Ernesto respiró profundamente antes de responder. «Sí, Elena era extraordinaria, no solo talentosa, sino genuinamente buena. Ella veía belleza en todo y en todos. ¿Cómo lo conseguiste? Después de perderla, ¿cómo conseguiste continuar?». La pregunta, tan directa y honesta, tomó a Ernesto desprevenido. «No lo conseguí en realidad», admitió tras un momento de reflexión. «Apenas existía. Respiraba, trabajaba, comía, dormía, pero no vivía realmente. Fue como quedar congelado en el tiempo, incapaz de avanzar». Marisol lo observaba con ojos compasivos, esperando que continuara. «¿Sabes qué? Es lo más triste», prosiguió él sintiendo una necesidad casi física de compartir aquello que había guardado por tanto tiempo. «Elena habría odiado verme así. Ella era tan apasionada por la vida, tan determinada a aprovechar cada momento. Desperdiciar 20 años en luto habría sido para ella la mayor traición a lo que vivimos juntos. Nunca es tarde para comenzar. De nuevo», dijo Marisol suavemente. «Creo que es eso lo que esta música representa, ¿no? Renacimiento». Ernesto asintió, sintiendo una emoción poderosa apoderarse de su pecho. «Gracias», murmuró, su voz casi un susurro. «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Por ayudarme a vivir nuevamente». La mirada que intercambiaron en aquel momento contenía una intimidad que trascendía palabras. Algo estaban haciendo entre ellos, algo delicado y profundo, nutrido por la música y por los recuerdos compartidos. La víspera de la gran reinauguración de la Fundación Armonía llegó rápidamente. El auditorio había sido completamente renovado. Se enviaron invitaciones a figuras importantes del panorama cultural acapulqueño, y un grupo de 50 niños de comunidades marginadas había sido seleccionado para ser los primeros beneficiarios del programa revitalizado. La noche anterior al evento, un nerviosismo palpable se apoderaba del penthouse. Marisol ensayaba obsesivamente, determinada a honrar la composición de Elena con una interpretación digna. Ernesto revisaba su discurso de apertura, mientras Javier coordinaba los últimos detalles logísticos por teléfono. «Creo que estamos listos», declaró Javier finalmente, colgando el celular. «Todo confirmado para mañana». «Casi todo», corrigió Ernesto, dirigiéndose a un cajón de su escritorio. De él, retiró una pequeña caja de terciopelo azul. «Hay algo que me gustaría darte, Marisol». Marisol miró con curiosidad la pequeña caja de terciopelo azul en las manos de Ernesto. Javier, percibiendo la intensidad del momento, murmuró algo sobre revisar algunos correos electrónicos y se retiró discretamente, dejándolos a solas. «¿Qué es eso?», preguntó Marisol, su voz casi un susurro. Ernesto abrió la caja revelando un delicado broche de oro blanco en forma de clave de sol, con pequeños diamantes incrustados. «Era de Elena», explicó él, su voz entrecortada por la emoción. «Lo usaba en todas sus presentaciones importantes. Era su amuleto de la suerte, un regalo de su madre cuando hizo su primera presentación pública a los 12 años». Marisol retrocedió un paso, visiblemente emocionada e intimidada. «Ernesto, no puedo aceptar algo tan personal, tan significativo. No te lo estoy dando para que lo guardes», aclaró él gentilmente.
Te estoy pidiendo que lo uses mañana cuando toques su composición. Elena creía que este broche llevaba la esencia de todas las músicas que había tocado, como si cada nota quedara impregnada en él de alguna forma. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Marisol. Con manos temblorosas tocó el broche delicadamente, como si temiera que pudiera deshacerse al contacto. «Sería un honor», respondió finalmente, levantando la mirada para encontrar la de Ernesto. Lo que sucedió a continuación fue uno de esos momentos de pura magia que parecen existir fuera del tiempo. Tal vez haya sido la emoción del momento, tal vez la proximidad física, o tal vez simplemente la culminación de sentimientos que venían creciendo silenciosamente entre ellos. Ernesto se inclinó y con una suavidad que contrastaba con su habitual reserva besó a Marisol. Fue un beso breve, casi casto, pero cargado de significados. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que había ocurrido. «Discúlpame», murmuró Ernesto, dando un paso atrás. «No. No», interrumpió Marisol, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No te disculpes, no por esto». Quedaron en silencio por unos instantes, procesando la transformación que acababa de ocurrir entre ellos. Ya no eran solo colegas de trabajo unidos por un proyecto común, ni solo amigos compartiendo recuerdos. Algo más profundo y más complejo había emergido, algo que ambos temían nombrar por miedo a romper su encanto. «Creo que necesitamos descansar», dijo Marisol finalmente. «Mañana será un gran día». Ernesto asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Marisol sostuvo la cajita con el broche contra el pecho y se dirigió a la habitación de huéspedes, dejándolo solo con sus pensamientos turbulentos. Aquella noche, el sueño no llegó fácilmente para ninguno de los dos. Ernesto, en su habitación, revivía el beso en su mente, tratando de comprender el torbellino de emociones que lo atravesaba. Había culpa, sí, la sensación de estar traicionando la memoria de Elena, pero había también una certeza creciente de que, de alguna forma inexplicable, su fallecida esposa aprobaría esa conexión. Marisol, por su parte, contemplaba el broche a la luz de la lámpara, sintiendo su peso simbólico. Como una joven que comenzó como empleada doméstica, había llegado allí, a punto de interpretar una composición inédita de una pianista renombrada, desarrollando sentimientos por el viudo que, durante 20 años, no había amado a nadie. La vida tenía caminos verdaderamente misteriosos. La mañana de la gran reinauguración amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Acapulco, como si la propia naturaleza bendijera el evento. La antigua casona que albergaba la Fundación Armonía estaba impecable, decorada con arreglos de flores tropicales y pancartas que anunciaban el retorno del programa educacional. Periodistas, personalidades del mundo cultural, potenciales patrocinadores y, lo más importante, los niños seleccionados para el programa, comenzaron a llegar a la hora marcada. Ernesto, vistiendo un traje oscuro impecable, recibía a los invitados con una cordialidad que sorprendía a aquellos que lo conocían solo como el empresario recluso de los últimos años. Entre bastidores del auditorio, Marisol ajustaba el vestido azul marino simple pero elegante que había elegido para la ocasión. El broche de Elena, prendido cerca del corazón, brillaba delicadamente bajo las luces. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente la partitura de la sonata Renacimiento. Nerviosa, la voz de Javier surgió detrás de ella. Marisol se volvió sonriendo tensamente. Aterrorizada sería una descripción más precisa. Javier sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de su padre. «¿Sabes? Mi madre solía decir que el nerviosismo antes de una presentación es solo el cuerpo preparándose para hacer algo extraordinario. Tu madre parecía tener siempre las palabras correctas», comentó Marisol. «Sí, las tenía», concordó Javier, su mirada volviéndose pensativa. «¿Sabes? No recuerdo la última vez que vi a mi padre tan vivo, tan presente como ha estado en las últimas semanas. Es como si una luz hubiera sido reencendida dentro de él». Marisol se sonrojó levemente, sin saber cómo responder. «Lo que quiero decir», continuó Javier, «es gracias por traer a mi padre de vuelta a la vida.
Y si esto significa algo para ti, estoy seguro de que mi madre aprobaría lo que está sucediendo entre ustedes. Antes de que Marisol pudiera responder, una asistente apareció anunciando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Javier apretó gentilmente su hombro en un gesto de apoyo y salió para unirse a los invitados. En el escenario principal, Ernesto inició la ceremonia con un discurso emocionado sobre la historia de la fundación, la visión original de Elena y el significado de la revitalización del proyecto. Su voz, normalmente controlada y formal, vibraba con una emoción genuina que cautivó a la audiencia desde el primer momento. La música tiene el poder de construir puentes, dijo, repitiendo las palabras que Elena solía usar. Puentes entre personas, entre comunidades, entre el pasado y el futuro. Hoy, al reinaugurar la Fundación Armonía, estamos reconstruyendo un puente muy especial. Un puente hacia el sueño que mi esposa, Elena, visualizó hace más de 20 años. Sus ojos recorrieron la audiencia, encontrando los rostros atentos de los niños que serían beneficiados por el programa, los ojos emocionados de doña Isabel en la primera fila, la sonrisa orgullosa de Javier, y al fondo del auditorio Marisol, aguardando su momento de entrar en escena. Para cerrar esta ceremonia, tengo el honor de presentar algo muy especial, continuó Ernesto. Una composición inédita de Elena Mendoza, creada en los últimos meses de su vida, nunca antes presentada públicamente. Renacimiento será interpretada hoy por la talentosa pianista Marisol Fuentes, cuya conexión con la obra de Elena trasciende el tiempo y las circunstancias. Marisol no solo revitalizó este proyecto, sino que también trajo de vuelta la música a esta fundación y a mi vida. La última frase, no planeada, escapó de sus labios como una confesión espontánea, provocando murmullos sorprendidos en la audiencia. Ernesto no se preocupó. Era hora de asumir públicamente lo que ya no podía negar más en su corazón. Marisol caminó hasta el piano con pasos firmes, a pesar del nerviosismo. El broche de Elena brillaba bajo las luces del escenario, como una pequeña estrella guiando su camino. Se sentó, ajustó el banquillo, respiró profundamente y posó los dedos sobre las teclas. Las primeras notas de Renacimiento llenaron el auditorio, delicadas como gotas de lluvia al inicio de una tormenta. La composición comenzaba como un lamento, notas graves y melancólicas que evocaban pérdida y tristeza. Gradualmente, sin embargo, la melodía evolucionaba, incorporando elementos más ligeros, como rayos de sol irrumpiendo entre nubes oscuras. Marisol tocaba con una entrega emocional que compensaba cualquier limitación técnica. Sus dedos parecían guiados por una fuerza más allá de ella misma, como si Elena, de alguna forma, estuviera presente, conduciendo la interpretación de su obra final. En la audiencia no había un solo ojo seco. Doña Isabel lloraba abiertamente, reconociendo en las notas la esencia de su querida amiga. Javier sostenía firmemente la mano de su novia, emocionado por finalmente comprender, a través de aquella música, la profundidad del amor que sus padres habían compartido. Y Ernesto sentía como si las paredes que había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaran por completo. La música de Elena, interpretada por Marisol, era como un perdón, una bendición, una liberación. Las últimas notas, triunfantes y luminosas, declaraban sin palabras lo que el título ya anunciaba: Renacimiento. Cuando la última nota se disipó en el aire, hubo un momento de silencio absoluto, como si la audiencia necesitara tiempo para procesar la experiencia emocional. Entonces, como una ola, la ovación comenzó. Personas se levantaron, aplaudiendo con fervor, algunas todavía secando lágrimas. Marisol se levantó, visiblemente emocionada, e hizo una reverencia. Sus ojos buscaron a Ernesto en la primera fila, encontrando en él una mirada de admiración y algo más, algo que hizo su corazón acelerarse. La recepción que siguió a la ceremonia fue un torbellino de felicitaciones, promesas de patrocinio y cobertura mediática. El proyecto había sido un éxito rotundo.
garantizando el futuro de la fundación y su programa educativo. Pero, para Ernesto y Marisol, el verdadero triunfo era mucho más personal. Encontraron un momento de relativa privacidad en un rincón del jardín de la casona, donde las estrellas comenzaban a salpicar el cielo acapulqueño. «Estuviste increíble», dijo Ernesto, su voz cargada de emoción. Elena habría estado orgullosa. «Espero que sí», respondió Marisol suavemente. Sentí como si ella estuviera conmigo de alguna forma, guiando mis manos. Ernesto tomó las manos de ella entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Sobre anoche, el beso. ¿Te arrepientes?», preguntó ella, un leve temblor en su voz. «No», respondió él firmemente. «No me arrepiento. De hecho, es la primera cosa en 20 años que siento con absoluta certeza. Marisol, tú trajiste música de vuelta a mi vida, en todos los sentidos posibles. Sé que parece una locura, que nos conocemos desde hace poco tiempo, que hay diferencias entre nosotros, pero algunas conexiones trascienden el tiempo y la lógica», completó ella, apretando suavemente sus manos. Como puentes invisibles. La sonrisa que iluminó el rostro de Ernesto en aquel momento era la misma que Elena había amado décadas atrás. Una sonrisa que había permanecido adormecida por 20 largos años y que ahora, finalmente, despertaba nuevamente. 6 meses después, la Fundación Armonía era un éxito consolidado. El programa educativo atendía a más de 200 niños y nuevas unidades estaban siendo planeadas en otras comunidades. Javier había asumido la dirección administrativa, revelándose como un gestor talentoso y dedicado, mientras mantenía su propio trabajo en el mercado financiero. Marisol, ahora graduada en pedagogía, dividía su tiempo entre enseñar en la fundación y desarrollar su talento musical, con clases formales de piano y composición. El broche de Elena, que Ernesto había insistido en que ella conservara después de la presentación, se convirtió en su propio amuleto de la suerte. En cuanto a Ernesto, la transformación era visible para cualquiera que lo hubiera conocido antes. El hombre austero y recluso había dado lugar a alguien que sonreía fácilmente, que se emocionaba con las presentaciones de sus alumnos, que hablaba abiertamente sobre el pasado sin que el dolor opacara los recuerdos felices. En una tarde especial, Ernesto llevó a Marisol al cementerio donde Elena estaba enterrada. Era la primera vez en 20 años que él visitaba el lugar con el corazón en paz. Juntos depositaron flores blancas sobre la lápida. «Ella te habría apreciado», dijo Ernesto, su brazo alrededor de los hombros de Marisol. «De hecho, estoy seguro de que, de alguna forma, fue ella quien te envió a mí». Marisol sonrió recostándose contra él. «Puentes invisibles», murmuró. «Algunas conexiones son demasiado fuertes para ser rotas, incluso por el tiempo o la distancia». Mientras dejaban el cementerio de la mano, Ernesto sintió una paz que no experimentaba desde hacía décadas. El amor por Elena siempre sería parte de él, una melodía dulce y eterna en su corazón. Pero ahora, una nueva composición comenzaba, una que hablaba de segundas oportunidades, de renacimiento, de puentes entre el pasado y el futuro. Y, como toda buena música, esta prometía ser bella en su